Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a tratar de demostrar el ángulo escrito, ¿no? Dice, en los ángulos escritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende al mismo arco es el doble de la medida del ángulo escrito. Para eso yo me voy a basar en el teorema del ángulo exterior, que es este que está aquí. Para lo cual le pido que me sigan en este momento y observen, por favor. Ahí está. El teorema del ángulo exterior dice que en todo triángulo tenemos ángulos internos y ángulos externos, ¿no? Voy a marcar ahorita los internos. Aquí este es un interno, interno, ¿no? Y están los externos, en este caso, este de acá, este de acá, este de acá. Y en todos ellos se cumple que, fíjense bien, se cumple que en un externo, ¿sí? Este externo que está aquí es igual a la suma de los otros dos internos no adyacentes a él, ¿sí? Lo mismo podría decir del ángulo externo de este de aquí. En este ángulo externo se cumple que es igual a la suma de los otros ángulos internos no adyacentes a él, o sea, este más este, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tratar de demostrar para poderlo aplicar en el ángulo escrito, ¿sí? Entonces, para eso voy a tratarlo de demostrar así. Este ángulo externo, el ángulo BCD, es igual al ángulo ABC, o sea, este de aquí, más el ángulo BAC, o sea, este de aquí. Entonces, este ángulo es igual a la suma de este más este de aquí. Demostremos, por eso he trazado unas paralelas. Le vamos a llamar L1, va a ser esta parte de acá, L1 y L2, y decimos que L1 es paralela a L2. Entonces voy a empezar. Si yo trazo secantes entre las paralelas, ya sabemos que por el teorema de Tales vemos la parte de alternos internos, alternos externos, ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice. No lo puedo explicar ahorita porque se supone que ya lo saben, ¿no? Entonces voy a empezar. Si este es una secante, ¿sí? Voy a llamar secante 1, entre la paralela L1 y L2, o sea, estas dos que están en rojo, ¿sí? Esta es la secante, ¿no? Entonces, este ángulo de aquí, ¿sí? Es correspondiente, perdón, es alterno interno con este de aquí, ¿sí? Y este ángulo es igual que este por alternos internos, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, puedo decir que el ángulo, quiero ver, GAC, bueno, en este caso era el BAC, ¿no? El ángulo BAC es igual a este ángulo que tenemos aquí. Ahora, con otro color, con el verde, voy a decir que este ángulo que está aquí, ¿sí? Es igual a este que está aquí, miren, por alternos internos. Este era igual con este, quiero ver por qué. También, ¿no? Alternos internos. Porque no se le olvide el criterio. Y este igual con este,
por opuestos por el vértice, ¿sí? De modo tal que, fíjese bien, este de aquí es igual a este de aquí y este de aquí es igual que este de aquí. Y si nos fijamos juntos, esto de aquí, juntos, hacen el ángulo exterior, ¿sí? Dicho esto, vamos a regresar a la clase que teníamos aquí del ángulo inscrito parte 1, que es lo que queremos demostrar, ¿no? Queremos demostrar, fíjese bien, que el ángulo central, este ángulo de aquí, es el doble de este de aquí. ¿Sí? ¿Crees que lo vamos a lograr? Veamos entonces. Si se dan cuenta, tenemos un triángulo, ¿sí? Y vamos a tratar de demostrar el teorema anterior, la del ángulo exterior. Para eso sabemos que este es el radio en este triángulo. También aquí, esta de aquí es un radio. Por lo tanto, este lado de aquí es igual que este de aquí. Y sabemos también que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, ¿sí? De modo tal que si aplicamos el teorema del ángulo exterior, sabemos que este ángulo de aquí, el AFB, el ángulo AFB es igual a este ángulo PAF más el ángulo PAF es este de aquí, este que tengo aquí, y el ángulo APF, o sea, este de aquí, más el ángulo APF, ¿sí? Este que yo tengo aquí. Ahora, yo sé que estos dos son iguales, ¿ve? Son iguales estos dos. ¿Por qué son iguales? Porque a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Este igual que este. Entonces puedo decir que el ángulo PAF, o sea, este de aquí, en lugar de escribir APF, que es este de aquí, también voy a volver a escribir ángulo PAF. ¿Por qué lo puedo sustituir? Porque son iguales. Entonces, aquí se me cumple que el ángulo PAF más el ángulo PAF es 2 veces el ángulo PAF. ¿Sí? Voy a bajar esto, el ángulo AFB, ángulo AFB, es igual a 2 veces el ángulo PAF. ¿Sí? Espero hayan comprendido esta pequeña demostración. Espero les sirva y nos vemos a la próxima. Chao, chao.